Ok, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Déjenme poner aquí, todo. Hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero se encuentren bien. Bueno. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, excelente, muy bien. Bueno, pues es un gusto volver a estar con ustedes, compartir este momento. Y fíjense que la semana pasada me acuerdo que quedó pendiente una pregunta. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes recuerden. No me acuerdo ni quién hizo la pregunta, pero sí me acuerdo que quedó pendiente pues dar una respuesta acerca de cuáles eran algunos autores, ¿verdad? En específico, autores que han hablado acerca precisamente pues digamos, de los textos que son similares en cuanto a contenido y que son comparativos con el Génesis. No sé si recuerdan ustedes, la semana pasada precisamente veíamos que hay algunos textos babilónicos que son precisamente comparables con algunos pasajes bíblicos del Génesis. En concreto nos referimos al Enuma Elish, el Gilgamesh y también una de las epopeyas. Entonces, estoy compartiendo con ustedes en este momento en pantalla una página que se llama Aleph University. ¿Sí la ven en pantalla? ¿Sí se está compartiendo? Sí. Sí, ok, perfecto. Entonces, esta página precisamente nos presenta, además de que nos presenta un desarrollo, digamos, del tema, también nos va presentando algunos autores. Quiero recorrer con ustedes precisamente este artículo que fue escrito por Rubén Bernal Pavón, como vemos aquí en pantalla, el 2 de marzo de 2022. Y en este artículo es precisamente donde podemos encontrar nombres de autores que han hablado acerca de esta comparativa entre el Génesis y algunos, vamos a decirlo así, algunos otros escritos de la época de los pueblos circunvecinos. Y si vamos a dar lectura rápidamente al texto, simple y sencillamente con el objetivo de que podamos recordar un poco de lo que habíamos estado viendo y al mismo tiempo también ver cuáles son los nombres de los científicos. De hecho, si leemos el texto precisamente, vamos a encontrar a lo largo del artículo nombres de estos autores, pero al mismo tiempo en la parte final, como cualquier artículo de investigación, encontramos lo que viene siendo la bibliografía, y en la bibliografía también encontramos vamos a decir, el elenco de autores que me habían pedido que les presentara. Aquí tenemos, a partir de aquí del número 1, comienza lo que es la bibliografía, va enumerando cada uno de los autores con los libros los libros o los artículos o páginas de internet que se utilizaron en el desarrollo de este artículo. Entonces podemos notar aquí, por ejemplo, John Piper, que es un pastor pentecostal, ¿verdad? Que precisamente tiene escritos sobre esto. Y aquí tenemos algunos otros nombres de autores, una larga lista que llega hasta el 24. Son 24 autores precisamente que podemos consultar, incluso vienen ahí las obras que se consultaron para el desarrollo de este artículo. Entonces, el link está aquí arriba, se los voy a dejar ahorita en este momento en el chat, lo voy a poner en este momento, lo voy a pegar, lo que es en el chat de la reunión de ahorita de Zoom. ¿Quieren? Déjenme hacerlo. Y vamos a poner entonces...
Bien, ahí está, les acabo de compartir entonces la liga en el chat. Pueden ustedes consultarla directamente ahí, pueden ingresar al sitio web, ¿verdad? Y Ariel tiene su mano levantada. ¿Quería decir algo? Sí, buenas noches, profe. Yo tengo una inquietud en cuanto a la información que poco a poco se nos ha ido vertiendo Ok, sobre ya. de los autores y de los cuándo se escribió y cuándo no. Obviamente que estamos en temas de estudio, más profundo, pero normalmente la generalidad pues, nos dice eh, que el Pentateuco fue escrito por Moisés. Esa es la autoría que se nos ha dicho en nuestras iglesias y que pues que normalmente situaban entre los 1400 1450 cuando están en el desierto, ¿verdad? Yo he leído otras corrientes que, bueno, como dice aquí, estaba leyendo la página que subió, que es muy interesante, que, bueno, realmente fue en la época de Esdras y Nehemías, cuando regresaron de cautiverio, los judíos, que son solamente una tribu, y que construyeron el segundo templo y las murallas y estaban los profetas que animaban a todo esto. Ya no eran los profetas que hablaban del castigo, sino hablaban de la reconstrucción, que realmente fue en esa época. Sinceramente, o sea, es entendible, es registrable, ya es una época que ya no pertenece en la posible mitología, sino ya es una época que históricamente es registrable. Pero más sin embargo, podemos entender que sí nos genera un poquito cierta inquietud. ¿Sí me explico? Porque en las iglesias nos enseñan que lo escribió Moisés en el desierto y es su autoría. Ahorita estaba leyendo del Tetrateuco y que el Génesis ya con la influencia babilónica y de sus mitologías ya se escribe el Génesis. No es difícil de entender en un estudio profundo, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, pues como les había comentado desde la clase de la semana pasada, de manera muy general, siempre se ha tenido en la tradición pues digamos, el reconocer a Moisés como el autor del Pentateuco. De hecho, en las diapositivas lo podemos revisar ahorita, o lo pueden ustedes revisar si ya descargaron la presentación. Eso es lo que dice. En general, y por tradición, se ha dicho siempre que Moisés es el autor del Pentateuco. Aunque, como vimos ya en la clase pasada, precisamente, a la hora de hacer un estudio más a profundidad, nos damos cuenta que a lo largo de todo el Pentateuco conviven una serie de 4 tradiciones que son las que vimos la semana pasada, la tradición, pues digamos, yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista, en lo cual entonces podemos darnos cuenta que está la intervención de más allá de una sola mano, es decir, más allá de un autor. No es que él haya escrito todo, digamos, todo el Pentateuco o la Torah, como le llaman los judíos. Entonces, vuelvo a decirlo, por cultura general siempre se ha enseñado eso, que Moisés es el autor del Pentateuco, aunque al momento de ya hacer un estudio más a profundidad nos damos cuenta que intervinieron varias escuelas o varias tradiciones como las que ya he mencionado, que de hecho en la clase pasada también lo vimos. Eso no quita para nada, desde luego, la inspiración de las escrituras, como ya sabemos, independientemente de que haya sido una o varias personas los agiógrafos, ¿verdad? En este caso, eso no le quita para nada inspiración a la palabra de Dios. Y por otro lado también, recordar que el hecho de que algunas culturas, digamos, hayan servido de inspiración para escribir, en este caso, el Génesis, tampoco le quita inspiración divina. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, recordemos, y también lo mencioné en la clase pasada, está en la presentación PowerPoint, la Biblia no es un libro de ciencia, ni pretende serlo, no es un libro que nos diga, digamos, de manera puntual cómo fue creado el mundo, por ejemplo,
sino que la intención del Génesis en particular es hablarnos de que el mundo fue creado por Dios, ¿verdad? Entonces, que se haya valido el agiógrafo de otras culturas o de los escritos de otras culturas, no le quita para nada, repito, ni la inspiración divina a la palabra de Dios, ni tampoco significa que esté, vamos a decirlo así, contaminada de paganismo, como algunos a veces así lo quieren hacer ver. Veíamos la semana pasada, por ejemplo, que precisamente los escritos por ejemplo, en este caso del Génesis, aún con todo y que tienen algunos elementos o comparten algunos elementos del Gilgamesh, del Enuma Elish. Sin embargo, vemos una marcada diferencia por parte del Génesis. Veíamos, por ejemplo, que en el Génesis se marca profundamente, por ejemplo, el hecho del monoteísmo, cosa que en los otros, en los otros relatos, pues eso queda descartado. Vemos, por el contrario, un politeísmo. Por otro lado, el amor de Dios, también resaltábamos la clase pasada, ¿verdad? Entonces, es muy diferente en este sentido el enfoque que le dan los otros relatos al enfoque que le da Génesis, ya que, como he dicho, Génesis es palabra de Dios, es inspirada por Dios y por lo tanto el enfoque cambia muchísimo. Eso es lo que podría comentarles. Y en cuanto a la pregunta que había quedado pendiente la semana pasada, precisamente, pueden ustedes revisar el artículo que tenemos aquí en pantalla. A lo largo del artículo se van haciendo una serie de reflexiones en torno precisamente a los relatos del Génesis. Aquí mismo se van mencionando, como dije antes, los autores pues que de alguna manera han intervenido en el estudio, no digamos los arqueólogos que encontraron esto, no, sino más bien autores que han analizado, vamos a llamarlo así, han analizado pues digamos, los distintos ángulos de estos artículos. Por ejemplo, aquí se menciona, vemos aquí el Enuma Elish, vemos aquí también la epopeya de Atracasis o Atraasis, que también la mencionamos la semana pasada. Y aquí se van entonces mencionando algunos autores. Por ejemplo, tenemos aquí dice aquí, el profesor Tellería, lo que comenta el profesor Tellería. También tenemos acá, por ejemplo, al profesor Ariel Álvarez. Ariel Álvarez sería otro de los autores que han intervenido en el estudio. Incluso también dice aquí Pablo de Felipe, ¿verdad? Es un doctor en ciencias químicas y profesor de ciencias y fe, Pablo de Felipe. Y bueno, acá tenemos a otro más, por ejemplo, a Pablo R. Andiñach, ¿verdad? Dice que el relato bíblico de la creación no está exento de alusiones a los mitos cosmogónicos mesopotámicos, especialmente dice para establecer sus diferencias teológicas. Entonces, lo que les mencionaba hace un momento, aunque comparten algunos elementos con otros textos, sin embargo, la intención principal es, como dice aquí, marcar las diferencias teológicas que ya mencioné. Acá tenemos a otro autor, Wenham, dice, lo enuncia de un modo parecido. Wenham sería otro de los autores. Y así sucesivamente a lo largo de este artículo podrán ustedes darse cuenta de más autores. Por ejemplo, aquí está Hele Archer. Y así sucesivamente acerca de la pregunta. Si no hay alguna otra pregunta por lo pronto. A ver, déjenme dejar de compartir. Bien, vamos iniciando con lo que es la clase del día de hoy.
Bien, ahí se debe estar compartiendo ya la portada de lo que vamos a ver el día de hoy, que es acerca del Éxodo. La semana pasada, como pueden recordar ustedes, estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con Génesis, vimos algunas generalidades acerca del Pentateuco, pero también estuvimos viendo pues la temática que se sigue en Génesis, así como también algunas tradiciones que forman parte del Pentateuco, las que ya mencioné, la yavista, la sacerdotal, la deuteronomista y la eloísta. Por otro lado, también vimos los textos que ya he mencionado, textos paralelos al Génesis. Y el día de hoy vamos a profundizar, vamos a conocer, vamos a hacer una reflexión acerca del libro del Éxodo. Entonces, estaremos viendo el Éxodo y vamos a partir de cuestiones muy generales y ya si a lo largo del desarrollo van surgiendo algunas preguntas, bueno, pues pueden, desde luego que pueden intervenir, pueden comentar también, no necesariamente preguntar, pueden hacer algún comentario o algo que genere participación. Quería comentarles también, creo que es importante antes de continuar o de empezar ya de lleno con la clase del día de hoy, estuve platicando con la directora, precisamente la doctora Ana Guzmán, y me comentaba que ella lo ve importante que les haga hincapié, ¿verdad? Que les haga hincapié en que las clases no son obligatorias o digamos, pues digamos, si por alguna razón no se pueden conectar, no hay ningún problema para la universidad, no hay ningún problema tampoco en cuanto a la participación. Ya ven que la semana pasada les comentaba que para mí como maestro es muy importante su participación en clase. Sin embargo, ya lo platicamos y llegamos al acuerdo, pues, ¿verdad? De que la participación, si por algo no pueden presentarse, no les va a afectar en su calificación de ninguna manera, no les va a afectar. Esto no significa, desde luego, que, que nos vayamos a ausentar de la clase así, pues, digamos, a nuestras anchas, ¿verdad? Lo ideal es que estemos en la clase precisamente por si van surgiendo dudas, preguntas, aclaraciones o algunos puntos que haya que matizar, se pueda hacer sin problema. Eso es lo ideal. Sin embargo, como repito, si no se cuenta con el tiempo o no se puede tomar la clase por alguna razón, no hay ningún problema, no les va a afectar en su calificación, solamente pues presentar los trabajos, ¿verdad? En este caso, los trabajos que que les vaya yo indicando, ¿verdad? Y bueno, eso sería todo. Aquí cierro el paréntesis sobre esa cuestión que sí quería aclarar, quería comentar, había quedado pendiente de la semana pasada comentarlo. Y por lo pronto entonces vamos de lleno a nuestra clase del día de hoy. Hoy, como podemos ver en pantalla, vamos a estar hablando acerca del Éxodo. El Éxodo. Y la misma imagen pues ya nos dice muchísimo acerca de qué es lo que vamos a encontrar en el Éxodo, ¿verdad? Entonces vamos a los detalles, si gustan, a las generalidades y después iremos viendo algunos otros elementos importantes. Primeramente, preguntarnos por la etimología de la palabra. Siempre es bueno iniciar con la definición, en este caso la definición etimológica de la palabra éxodo. ¿De dónde proviene la palabra éxodo? ¿Por qué se le puso esa palabra? ¿Cuál es digamos, cómo se compone esta palabra y cuál es su significado? El hecho de comprender el significado nos va a dar muchas luces acerca de cuál es el contenido o la razón del nombre, el nombre de este segundo libro. Es el segundo libro del Pentateuco o el segundo libro de la Torá, como le llaman los judíos. Y bueno, en primer lugar, como podemos ver, la palabra éxodo, dice aquí, proviene del griego y se pronuncia tal cual en griego también, éxodos, dice así, éxodos. Fíjense que tanto en griego como en latín la palabra se dice igual, bueno, solamente que en el caso del griego lleva una S al final, bueno, en este caso no se llama S, es
una sigma. Sigma es la letra que vemos al final. Entonces, en griego es éxodos, se traduce como salida, como salida. Y ya si vamos todavía más a profundidad, más a, digamos, a la composición morfológica de la palabra éxodos en griego, vamos a podernos dar cuenta precisamente que es una palabra que se compone de dos términos griegos. El primero sería el prefijo ex. Ex significa fuera. De hecho, hasta en nuestro español, en el español que manejamos nosotros, estos prefijos han pasado también al español. Por ejemplo, cuando decimos estoy en un examen extraordinario, por ejemplo, ahí extra sería fuera de, ¿verdad? O en este caso, igual, o cuando decimos, por ejemplo, extra normal, es un evento extra normal, o sea, fuera de lo normal. Entonces, este tipo de prefijos han servido para la formación morfológica de palabras, como en este caso la palabra éxodo. Entonces, la palabra éxodo se compone del prefijo ex, que significa fuera, pero también del sustantivo jodos, jodú, que significa camino. Fíjense, esta palabra jodos, se pronuncia jodos porque tiene arriba de la O, sería la Omicron, tiene lo que se le llama espíritu, un espíritu áspero. Esa que parece como una comita, se llama espíritu. Ese es un espíritu áspero, lo cual hace que la palabra suene como si fuera una J, jodos. En lugar de decir O2, es jodos, por el espíritu que tiene. Entonces, jodú significa camino. De hecho, no sé si sabían ustedes que, por ejemplo, incluso este mismo sustantivo de jodos se utiliza, por ejemplo, para la palabra método. Método, en método se compone igual de un prefijo meta y jodos. Meta, jodos significa por el camino, ¿verdad? Entonces, un método será eso, por el camino que hay que seguir para una investigación, ya sea un trabajo de investigación o lo que sea. En el caso de en este caso, de la palabra éxodo, también se tomó en consideración el sustantivo jodú, que significa camino. Entonces, haciendo una relación, una conexión, en este caso, entre el prefijo ex y el sustantivo jodos, significaría algo así como salir fuera, ¿verdad? Salir fuera. De hecho, si vemos en la imagen, precisamente escogí esta imagen porque vemos a las personas que van saliendo por el desierto y lo estamos viendo desde una perspectiva atrás, ¿verdad? Estamos viendo las espaldas de las personas y cómo van caminando hacia afuera, hacia afuera. Por eso es que éxodo significa eso, salida, salir, camino o salir hacia afuera por el camino. Sería como una traducción más literalista, ¿no? Entonces, se le puso precisamente a este libro, a este segundo libro de la Biblia, el nombre de Éxodo, precisamente porque significa eso, en español, salida, salir hacia el camino, hacia afuera. Recordemos nosotros que la semana pasada concluíamos precisamente, voy a darle un poquito hacia atrás, con que, voy a irme un poquito más hacia atrás, aquí. Aquí está, precisamente, dice el libro en el punto 6 que estamos viendo en pantalla, dice, el libro termina con los descendientes de Jacob, dice, también llamados Israel, viajando a Egipto, donde establecen una buena relación con el faraón. Recordemos que el libro de Génesis concluye precisamente hablando en este caso, de la vida de José. Vemos aquí en la diapositiva de la semana pasada, del capítulo 37 al 50 de Génesis, se habla de José, la historia de José el soñador. Y lo estoy mencionando precisamente porque hay una conexión entre el libro del Génesis, entre cómo termina Génesis y Éxodo. Es una continuación
vamos a decirlo así, vamos a establecer como una especie de puente entre Génesis y Éxodo. Génesis termina hablando precisamente de la vida de José, José el soñador. José era uno de los hijos precisamente de estos 12 hijos que tenía en este caso, tenía, aquí dice Josué, bueno, Jacob, perdón, Jacob, Jacob tenía esos hijos, y de esos hijos uno de ellos era Josué, quien tenía muchos, vamos a decirlo así, tenía algunos sueños y él interpretaba sueños. Entonces, precisamente los hermanos le tenían envidia en este caso a José, porque la gente, pues a la gente siempre le ha gustado, ¿no? Lo novedoso, aquello que, en este caso, la interpretación de los sueños, y lo consultaban y todo, y de alguna manera sentían cierta envidia por su hermano. Tan es así que buscaron la manera de eliminarlo, la manera de matarlo. Gracias a Dios no lo lograron, no lograron esta muerte, pero sí lo vendieron como esclavo a unos egipcios. Entonces lo venden como esclavo, y entonces conforme va pasando el tiempo, dice Génesis, José va encontrando gracia delante del faraón, y entonces el faraón comienza a tenerle confianza, comienza a ser un hombre de confianza para el faraón, de manera que se gana digamos, pues la estima, vamos a decirlo así, la estima del faraón, la estima y la confianza del faraón. De manera que le llega a tener tanta confianza que lo pone como administrador, precisamente como administrador en este caso, pues de los bienes que tenían allí en el reino, por decirlo de alguna manera. Entonces, pasa el tiempo, recordemos, pasa el tiempo, y entonces eh, los hermanos se ven en una situación muy difícil, en la que hubo en todo el país, hubo hambruna. Es decir, no había, digamos, para poder surtir, no había para surtirse de alimento, de lo necesario para poder vivir. Y entonces se ven ellos en la necesidad de tener que ir a Egipto, donde sí había alimento. Así que el hambre los empujó, los llevó hasta Egipto. Ellos ya no se acordaban para nada, desde luego, de que habían vendido a su hermano, se habían olvidado por completo de aquella situación, y lo que andaban buscando era precisamente alimento, alimento. Y en esa búsqueda, precisamente, van y dan sin querer con su hermano, a quien, por cierto, ya ni lo reconocen, debido a que ha pasado tanto tiempo que sus rasgos físicos de la cara han cambiado y ya no lo reconocen. Y entonces él sí los reconoce, y él comienza de alguna manera a ponerles pruebas, pues ahora sí que como una especie de me la hacen, me la pagan, ¿verdad? Unas pruebas precisamente para poder encontrarse con su padre. Ahora sí que más que por ayudar a sus hermanos, lo hacía porque quería volver a ver a su padre. La historia, sabemos, les ayuda, gracias a Dios, en poder conseguir el alimento. Y dice aquí el libro del Éxodo, precisamente ya pasando al Éxodo, todo esto ya lo vimos la semana pasada, dice precisamente que pasaron muchas generaciones precisamente de estos hijos, de estos 12 hijos de Jacob, y entonces esas generaciones poco a poco fueron, pues digamos, haciéndose muchos, fueron multiplicándose, se hicieron numerosos, de tal manera que hubo un faraón, y así comienza el Éxodo hablando de que hubo un faraón que no conoció a José. Es decir, no sé, obviamente pasaron muchas generaciones,
no se acordaban, no era aquel faraón que conoció a José, aquel faraón que le tenía estima, confianza, admiración a José y que lo tenía como su administrador. No, todo eso ya había quedado en el pasado. Por lo tanto, ahora este otro faraón, después de muchas generaciones después, tuvo miedo de que como eran demasiado numerosos los israelitas, los hebreos, vamos a llamarlo así, eran demasiados los hebreos, él tenía el miedo, el temor de que un buen día se fueran a aliar con los pueblos enemigos y le declararan la guerra a los egipcios, de manera que se fueran a quedar con el territorio egipcio y que los dominaran. En aquel tiempo era lo más común, era lo más normal, precisamente darse cuenta de que había conquistas, ¿no? Conquistaban territorios, grandes territorios, y entonces nos podemos dar cuenta precisamente que fue este temor el que empujó al faraón a someter a los hebreos en esclavitud. Los somete en esclavitud, precisamente previniendo que ellos tomen la iniciativa de unirse a sus pueblos enemigos y entonces esclavizar a los egipcios. O sea, como quien dice, el faraón dijo, antes de que me la hagan, yo me les adelanto y ya. Bueno, entonces estábamos precisamente hablando de la etimología de la palabra éxodo, que significa salida, que hace referencia precisamente a cuando el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, es liberado, por fin, sale de la opresión, el faraón los deja ir y entonces salen ellos hacia la tierra prometida. De ahí viene precisamente el nombre de Éxodo, esa salida de Egipto para ir en búsqueda de la tierra prometida, esa tierra prometida que van a estar buscando a lo largo de todo el Éxodo. De hecho, ahorita vamos a ver más adelante la ruta que siguieron para llegar a la tierra prometida. No fue así como de que, pues hoy nos salimos de Egipto y mañana ya llegamos a la tierra prometida. No, no fue tan fácil, no fue tan sencillo como suena o como a veces lo creemos. De hecho, fueron 40 años en los que estuvieron. Hola. Hola, hola. ¿Sí me escuchan ahí? Se apagó la cámara. Sí, Sí, sí te sí, te escucha. escuchamos. ¿Sí? A ver. Que no sé por qué se apagó la cámara. Por un Ya te momento. vemos. Ya, otra vez. ¿Ah? Ok. A ver. Bueno, a ver, dejen compartir pantalla, ventana. Ahí está. Ya está. Se supone que ahí se debe estar viendo otra vez la presentación. Sí. Maestro, antes de que siga Sí, adelante, le puedo hacer una pregunta. sí, claro. Este, bueno, buenas noches a todos primero. ¿Cuál sería el nombre correcto en la actualidad? ¿Hebreos, judíos, israelitas o cómo se llama ese pueblo o mezcla de razas o no sé al final cómo quedan? A ver, perdón, lo que pasa es que ha estado medio inestable el internet y ahorita ya van como 2 veces que se va. ¿Me estaba usted preguntando acerca de un pueblo o algo así? Sí, que cuál es el nombre, porque usted dice que eran hebreos, eran israelitas y ahora nosotros les decimos judíos. Actualmente, ¿quiénes son? ¿Son un pueblo? ¿Son una mezcla de razas? ¿O en qué zona actualmente? ¿Qué son actualmente? Es la Sí. pregunta. Bueno, ¿Cuál a ver, sería su nombre correcto? bueno, a ver, ahí va. Trataré de dar una explicación, este, de acuerdo esperando ser claro, pues.
Nosotros les llamamos judíos. Actualmente el término judío hace referencia a una religión, para empezar. Cuando hablamos de judíos nos referimos a una religión en concreto. Pero por otro lado también es muy común ver en el Antiguo Testamento que se les conocía como hebreos, ¿sí? Hebreos. Ahora bien, el pueblo elegido por Dios era el pueblo de Israel. Ahorita actualmente en la geografía sabemos de antemano que hay hasta pleitos por la capital, ¿no? Por la capital y tienen ahí sus... Pero concretamente en el Antiguo Testamento es más común escuchar hablar de hebreos, ¿sí? Aunque nosotros en la actualidad, digamos, de manera indistinta a veces decimos judíos, hebreos, de manera indistinta, aunque, repito, judíos pues hace referencia más en este caso actualmente a una religión, en este caso los judíos, los que pertenecían al territorio del pueblo de Israel. Tan es así que vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, que hubo apóstoles que predicaron, algunos para los judíos y otros para los gentiles, ¿sí? Vale la pena decir que en la actualidad hay grupos de cristianos, por ejemplo, cristianos que se hacen, o sea, se hacen llamar, este, son como judaizantes, es el término que he escuchado, les llaman judaizantes. O sea, son personas que se dicen cristianos, pero al mismo tiempo quieren conservar las costumbres o las leyes o las tradiciones judías, cuando en realidad, pues nosotros no somos judíos. Para empezar, somos mexicanos, nuestra nacionalidad es ser mexicanos, ¿verdad? No ser judíos. Nosotros no somos judíos porque no vivimos en Judea, no vivimos en Judea, no vivimos en el pueblo de Israel. Nosotros, en todo caso, somos clasificados como gentiles. Gentil es aquellos que no son del pueblo judío, ¿sí? Entonces, lo digo solamente como un comentario de paso, que hay quienes queriendo son judaizantes, por así decirlo, pero en realidad, pues nada que ver. ¿Por qué? Porque las leyes que en un determinado momento se establecieron en el Antiguo Testamento, como lo vamos a ver la siguiente semana, por ejemplo, en el libro del Levítico, son leyes que se establecieron para el pueblo de Israel, no para los demás pueblos. Por lo tanto, nosotros que no somos judíos, no somos hebreos, nosotros no tendríamos, no habría ninguna razón de ser para seguir esas prácticas, ¿verdad? Que de hecho, pues ya quedaron abolidas. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento estamos en el tiempo de la gracia y pues eso ya no aplica para nosotros. Bueno, espero haber sido claro con la respuesta. No sé si respondo o no. Sí, gracias, maestro. Entonces el judaísmo es la religión. Y si alguien Es quiere la religión. si alguien quiere abrazar la religión como quiera, no se convierte en judío. Alguien puede abrazar la religión judía, ¿verdad? Aún siendo de otra nacionalidad, pero no sería hebreo. No sería hebreo, por lo tanto, tampoco sería de la religión judía, ¿verdad? Repito, actualmente, sobre todo por cuestiones de estudio, generalmente equiparamos los términos hebreo y judío, pero en realidad, siendo específicos y claros, judíos es una religión, es el nombre de una religión, ¿verdad? Cristo mismo era judío. Entonces, para que lo tengamos en claro, más bien el término, digamos, haciendo referencia al pueblo, a los habitantes del pueblo, independientemente de la religión, sería hebreos. Por eso decía ahorita hebreos. Bien, Ariel tiene su mano levantada también. ¿Quería comentar algo? Sí, ¿O se le olvidó bajarla? no, no. Sí, Lo adelante. que se me olvidó fue la pregunta. No se crea. Eh,
retomando un poquito lo que hablamos al principio de las corrientes que influyeron en la escritura del Pentateuco y que el Génesis pudo haber sido escrito después de como dice la corriente deuteronomista, que primero era un tetrateuco, que es lo que alcancé a leer y entender. Si ubicamos la escritura y la conformación total del Pentateuco en la época de Esdras, que los mismos judíos consideran el segundo Moisés, el que regula nuevamente el pueblo judío que regresa de cautiverio, ¿no sería que acomodaron un poquito el asunto para que coincidiera? Porque yo me acuerdo como que en Génesis que Dios le habla a Abraham y le anticipa que su pueblo será esclavo 400 años, ¿verdad? O sea, sí me explico, o sea, si entendemos que el Génesis se conformó muchos siglos después y se regresa, entonces como que corremos el riesgo de decir, bueno, ahí le dieron una acomodadita. No sé si me explique. Sí, creo que sí. Sí, miren, de hecho, vamos a notar, precisamente como dice Ariel, que hay ciertos pasajes bíblicos, incluso del Antiguo Testamento, que se repiten a lo largo de los libros. Por ejemplo, ahorita más adelante vamos a ver un pasaje que viene en Éxodo, pero que también se repite en Números, ¿sí? Vamos a ver que ciertos pasajes se repiten en Números, ciertos pasajes también se repiten en Deuteronomio. Por ejemplo, el Decálogo es algo que se repite tanto en Éxodo como en Deuteronomio. Son pasajes en cierto modo, pues digamos, paralelos. Entonces, no sería raro entenderlo así como dice Ariel, que como que precisamente no el hecho de que estén en ese orden significa que en ese orden se escribieron, sino que puede ser que hayan sido precisamente como una especie de acomodados. Por eso es que coinciden esos pasajes, son pasajes paralelos, ¿verdad? Bueno, eso sería lo que quería comentar. Entonces sí, puede ser que sea así, como dice No, Ariel. nomás quería comentar algo en cuanto a la pregunta de Maruca, si me lo permite. Sí, El pueblo de Israel ha tenido en la historia diferentes nombres, ¿no? Eh, Hebreos es el más antiguo, que viene de un ancestro de Abraham, de Eber. A partir de ahí surgió el nombre de Hebreos, dicen ellos. Cuando se conforma, luego nacen los 12 tribus de Israel. Israel es una persona, pero también es el pueblo, pues ahí son israelitas. Pero muchos siglos, muchos años después, el reino se va a dividir, reino del norte y reino del sur. El reino del sur van a ser, del sur, perdón, se van a llamar judíos porque ahí queda Judá y Benjamín. Y el reino del norte se va a llamar Israel, pero son diferentes nombres en diferentes épocas de, de la historia de Israel. Las 10 tribus del reino del norte, casa de Israel, se pierden, creo que es Nabucodonosor el que los pierde, y Judá regresa y ya no regresan como judíos, ya no son Israel. El Estado, y se vuelve una religión, como dice el profe, el Estado israelí, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Se conforman en 1948, las Naciones Unidas les vuelven a dar el terreno y como dice el maestro, pues ahí se están peleando todavía después de siglos y siglos. Entonces los nombres se pertenecen a cada época y tienen un significado, ¿verdad? Nada más era eso. sí, muchas gracias, efectivamente. Vamos a avanzar, si gustan, en la presentación de la clase de hoy. Vamos hablando del propósito del Éxodo. ¿Cuál es el propósito, el objetivo con el que el mismo, digamos, autor, o más que el autor, más con el que se escribe el libro del Éxodo? Y para ello le voy a pedir a uno de ustedes que nos haga favor de leer. A ver. Yo puedo leer.
Dalia, adelante, por favor. El principal propósito del Éxodo es mantener vivo en la memoria del pueblo hebreo el relato fundacional de dicho grupo como nación, a partir de la salida de Egipto. Una vez libre y dirigiéndose hacia la tierra prometida, el pueblo israelita adquirió por primera vez conciencia de su unidad étnica, filosófica, religiosa y nacional, dado que el libro del Éxodo se refiere a la esclavitud de los hebreos en Egipto y la epopeya que condujo a liberarlos de tal condición, haciendo de ellos un grupo libre con identidad nacional propia y a su vez provisto de ley. Muy bien, gracias. Entonces, en resumen, podemos decir que este es el propósito del Éxodo. Como podemos ver en las mismas imágenes, dice ahí, mantener vivo en la memoria del pueblo hebreo el relato de dicho grupo como nación. Es decir, para ellos, en su historia, en la conformación del pueblo, es muy importante. Tan es así que ellos lo celebran con una cena. Ustedes saben, para ellos el hecho el éxodo, la salida, la liberación de la esclavitud, es algo que ellos celebran con lo que llaman la Pascua, ¿verdad? Ese paso de la esclavitud a la libertad. Para ellos es entonces un texto de suma importancia, precisamente por lo significativo que representa, que es para ellos el hecho de haber salido, haber sido liberados, y ellos ven en este acontecimiento histórico ahora sí que la mano de Dios directamente, porque una cosa, y ahorita lo vamos a ver más adelante en la historiografía, una cosa es ver el evento simple y sencillamente, digamos, con ojos seculares, simplemente pues salieron. De hecho, más adelante vamos a ver en la historiografía que algunas teorías dicen que incluso no los liberaron, más bien fueron expulsados. O sea, no es lo mismo ser liberado, no es lo mismo te doy chance, Dios te libera, que no, pues te corrieron. O sea, aquí tiene mucho que ver el enfoque que le da el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, vamos a llamarlo así, el pueblo hebreo, el significado que le da y cómo eso representa, como dice aquí, la unidad étnica, es decir, como nación, filosófica, religiosa y nacional. O sea, veamos todas las implicaciones que tiene para ellos como nación, como pueblo, las implicaciones religiosas, las implicaciones incluso culturales que tienen para ellos. Entonces, es importante considerar que este texto está escrito con este propósito, o por así decirlo, es la intención con la que ha sido escrito, el enfoque, quizá creo que es la palabra más adecuada, este es el enfoque que se le está dando a este gran acontecimiento. Mantener vivo en la memoria del pueblo el relato fundacional de dicho grupo como nación. Recordemos que si bien es cierto que en el Génesis hemos visto que Dios constituye un pueblo elegido con Abraham, siendo nuestro padre en la fe, sin embargo, vamos a ver cómo Dios a ese pueblo que en su momento Abraham le dijo va a ser un pueblo numeroso, cómo es que poco a poco va llevando a ese pueblo, vamos a decirlo así, de la mano, lo va llevando de la mano hasta que llegan a conquistar la tierra prometida y después todavía más hacia allá, más allá de una simple tierra, llegan a la salvación que nos trae Cristo. Entonces, poco a poco Dios va a ir llevando, va a ir conduciendo al pueblo hebreo, y entonces ese es el enfoque que se le quiere dar o que se le da al Éxodo. Un enfoque religioso, un enfoque salvífico, un enfoque, desde luego, donde la mano de Dios interviene directamente. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la autoría del Éxodo. Nuevamente, volvemos a lo mismo, lo que comentábamos a inicios, ¿no? A inicios de la clase.
¿Quién es el autor del Pentateuco? Bueno, de manera general se dice y por tradición que Moisés. Moisés es el autor del Pentateuco, es decir, el autor de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahí está. Pero ya haciendo un estudio, digamos, más a profundidad, nos podemos dar cuenta nuevamente de lo que se llama la hipótesis documentaria. ¿Qué es la hipótesis documentaria? Bueno, pues precisamente como vemos aquí, es aquella en la que se hace, haciendo un análisis exegético de los textos bíblicos, nos podemos dar cuenta que hay tradiciones yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. Son estas tradiciones, estas 4 tradiciones que conviven en la conformación de los libros del Pentateuco. Entonces, según la hipótesis documentaria, los principales autores de ese trabajo habrían sido los grupos de estas tradiciones que ya he mencionado, la tradición yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista. Siendo más específicos, por decirlo así, ellos, digamos, serían los autores. No es que estemos hablando de un solo autor, sino que en realidad hablamos de grupos de autores, por decirlo así, cada uno representando una tradición, una de estas 4 tradiciones. Ahora bien, la hipótesis documentaria estima que la poética Canción del Mar y el Código del Pacto son trabajos originalmente independientes de autores. Vamos a darnos cuenta que esto está escrito en prosa y que dice, de algún modo están asociados a los grupos ya indicados. Entonces, la poética Canción del Mar y el Código del Pacto en este sentido serían aparte, vamos a decirlo así. Entonces, esta sería la hipótesis documentaria acerca del autor del Éxodo. Bien, hablemos ahora de la fecha de inicio del Éxodo. Si quisiéramos hacer un estudio, digamos, histórico del Éxodo y ponerlo en una línea del tiempo, bueno, pues precisamente nos podemos dar cuenta, precisamente, como vamos a ver ahorita, que el libro del Éxodo muy probablemente fue escrito hacia el siglo XIII antes de Cristo, 13 antes de Cristo. O más en concreto, si lo queremos más específico, en el año 1250 antes de Cristo. Ahora bien, ¿en qué nos basamos? ¿Cuáles son digamos, las razones que respaldan esto? Bien, voy a pedirle ahora a Ariel, si nos hace favor de leer la diapositiva. El texto, ¿verdad? Sí, por favor. Dice, dado que la Biblia indica que los hebreos partieron, déjeme quitar porque tengo aquí las personas, aquí está. Dado que la Biblia indica que los hebreos partieron de la ciudad llamada Ramesés, Éxodo 1:11, hacia Sucot, ciudades que son datadas del siglo XIII antes de Cristo, durante el periodo en que Ramsés II gobernaba Egipto. En el campo de la investigación se considera el año 1250 antes de Cristo. H.W.F. Sachs observa en sus escritos académicos que la mención de la ciudad de Ramesés en Éxodo 1:11, en tanto que la localidad de almacenaje, construida en parte por los esclavos israelitas, ofrece de hecho un indicio cronológico dado que hoy es sabido que Ramsés II construyó una ciudad, Pi-Ramsés, la cual se corresponde con el nombre proporcionado por la Biblia. Ello tiende a posicionar la esclavitud de los hebreos en Egipto y su salida en ese país en el siglo XIII antes de Cristo. Gracias. Entonces, básicamente nos está diciendo que basándonos en el dato bíblico de Éxodo 1:11, habla precisamente de esta ciudad llamada Ramesés. Fíjense, la ciudad se llamaba Ramesés. Si van a su Biblia, checan Éxodo 1:11, van a ver que se llamaba la ciudad. El faraón, él se llamaba Ramsés, o sea, la ciudad Ramesés, el faraón Ramsés II, en este caso Ramsés II. Puse aquí la imagen de lo que es
no sé cómo se le llama, el féretro, ataúd, no sé, creo que no se le llama sarcófago, creo que es el nombre más apropiado, ¿eh? Sarcófago. Sarcófago que trae pues la figura en este caso de Ramsés II. Bueno, que no hay una fotografía de aquellos tiempos, o sea, de cómo era Ramsés. Al no haber una fotografía, bueno, lo que se conserva o lo que encontramos incluso en internet para referirnos a Ramsés II son estas imágenes que tienen que ver precisamente con los sarcófagos o donde los enterraban, donde los metían, pues. Entonces, basándonos entonces en Éxodo 1:11, que hace mención de esta ciudad llamada Ramesés, a partir de esta ciudad, y como dice aquí, considerando que esta ciudad precisamente data del siglo XIII, entonces ahí es donde, digamos, tomando el dato bíblico de la mención, se hace mención de esta ciudad, y luego trasladándolo al estudio histórico, dándonos cuenta que la ciudad de Ramesés data del siglo XIII, entonces así es como nosotros podemos llegar a la conclusión de que Éxodo muy probablemente se escribió entonces, esa salida del pueblo del pueblo hebreo fue hacia el siglo XIII, es decir, ellos salieron de la esclavitud de Egipto hacia el siglo XIII, porque es el tiempo en el cual estaba esa ciudad que se menciona ahí en Éxodo 1:11, ¿sí? Entonces, sacando esas conclusiones es como se llega a esta fecha de datación. También lo que se menciona aquí acerca dice que gobernaba en Egipto, dice, el campo de investigación considera que en el 1250 a.C. es cuando Ramsés II gobernaba. Entonces, basándonos en esos dos datos históricos, tanto en el nombre de la ciudad como en el periodo de gobierno de Ramsés II, consideramos entonces que fue en ese siglo, en ese año, cuando se da la salida del pueblo hebreo de Egipto, ¿verdad? Entonces, no sé si queda clara esta parte. O sea, de esa manera es como se llega a la conclusión de que fue en ese siglo, más o menos. Bueno, vamos a lo que sigue, sería la historiografía. Lo que ya les comentaba hace un momento, vamos hablando de la historiografía del Éxodo. Una cosa es el relato bíblico, el relato, digamos, histórico que viene, el relato que viene en la Biblia, que nos relata una historia desde un enfoque religioso, desde un enfoque, digamos, de salvación, donde interviene la mano de Dios. Y otra cosa es cómo lo interpreta, cómo lo estudia la historiografía. La historiografía va a tener, como vemos aquí, algunas teorías especulativas. Concretamente vamos a ver dos teorías especulativas acerca de la historiografía del Éxodo, que muchas de las veces pueden distar o no del relato bíblico, del relato religioso. Y bueno, en primer lugar, podemos ver que se menciona ahí, dice, la posible historicidad del evento ha dado lugar a diferentes teorías especulativas. Entonces vamos a ver cuáles son esas teorías especulativas y voy a pedirle entonces a iPhone de María, dice aquí. iPhone de María, ¿puede por favor leer la diapositiva? No, maestro, no tengo la opción de ver las dos cosas, el micro y la pantalla a la vez. Gracias, maestro, disculpen. Ok. Mario Valdés. Sí. Sí, adelante, por favor. Dice, la posible historicidad del evento ha dado lugar a diferentes teorías especulativas. Una de ellas, por ejemplo, sostiene que los hebreos no habrían sido dejados en libertad, sino que habrían sido expulsados de Egipto. Según esta teoría, el tema en cuestión se encontraría ligado a la expulsión de los Isos, evento descrito en la literatura egipcia. Número 2, la hipótesis de los dos éxodos. Ante la ausencia de pruebas arqueológicas sobre el éxodo de los israelitas
Algunos investigadores suponen que la tradición hebrea podría estar basada en fragmentos o restos de hechos reales y plantean la posibilidad de que haya ocurrido más de una expulsión de grupos semíticos desde Egipto en dirección a Canaán. Ok, gracias. Entonces, como podemos ver aquí hay dos teorías especulativas que, digamos, hacen un análisis del evento histórico, del evento en cuestión, pero dándole un enfoque diferente, no un enfoque donde Dios es quien nos libera, Dios es quien interviene directamente para salvarnos, para llevarnos a una tierra prometida. No. De acuerdo a estas teorías especulativas, la primera dice, en realidad, no es cierto, ¿verdad? Dice esta teoría especulativa, dice, no es cierto que fueron liberados y que Dios los salvó, no, más bien fueron expulsados, que fíjense, no sería lo mismo, aunque alguien pueda decir, es que pues a fin de cuentas se salieron de ahí, sí, se salieron de ahí, en eso sí coinciden, pero no es lo mismo decir que el faraón se vio, por así decirlo, obligado por las plagas que había en ese momento, porque ya la última de las plagas, cuando muere su primogénito y cuando él, digamos, le tocan el corazón y entonces él se ve, pues ahora sí que débil ante la decisión de Dios y entonces él da su brazo a torcer. No es lo mismo decir que dio su brazo a torcer y que por eso él da la autorización de déjenlos ir y después se arrepiente y después va atrás de ellos y los quiere volver a tener bajo su dominio. No es lo mismo eso que decir fueron expulsados, o sea, en realidad, o sea, no queremos tenerte aquí y más bien te corre, es como si alguien lo corren de su casa, por ejemplo, pues no es lo mismo, ay, quiero pasar una temporada contigo porque te quiero mucho, pues, oye, dame chance de quedarme a vivir, porque pues me corrieron. ¿Sí me explico? No es lo mismo. Entonces, Ma- sí, maestro, esta sí, situación vendría siendo como la situación actual de los migrantes que llegan y luego son repatriados y así porque no pertenecen. Son de otros países, de otros lugares. Yo pensé que habían llegado a comprar comida y se habían ido para su casa, no que conchudamente se hubieran quedado en Egipto. Pues llegaron hambriados, ¿no? así es, exactamente. Puede ser algo así como el fenómeno migrante que vemos actualmente, ¿verdad? Donde muchas de las veces, precisamente, pues por falta de alimento, por falta de condiciones para una vida digna, pues ellos mismos le buscan, salen, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo el enfoque que le da, en este caso, la Biblia a esta teoría especulativa. Cabe aclarar que con todo es una teoría especulativa, o sea, hay que tenerlo en cuenta. No estamos diciendo que esta sea la verdad absoluta, que esta teoría tenga la razón, no, simplemente estamos haciendo adentrándonos en el estudio y dándonos cuenta de otras posturas, digamos, otros enfoques que se le pueden dar a la historia. En este caso, basándonos en esta teoría que no deja de ser especulativa. A fin de cuentas es especular. No hay un dato certero que nos pueda demostrar que esto es la verdad absoluta. Esto es una teoría especulativa y listo. La segunda teoría especulativa que ya leyó nuestra compañera, no sé, hipótesis de los dos éxodos, donde dice que no solamente fue una salida, sino que fueron dos o más. De hecho, aquí dice en la parte de abajo la posibilidad de que haya ocurrido más de una expulsión de grupos semíticos desde Egipto. Entonces, muy probablemente se dieron, no fue una sola salida en la que todos salieron juntos como pueblo unido, no, probablemente hubo varios momentos en los que estuvieron saliendo. Aquí dice dos éxodos, pero también hay teorías, ya no la puse aquí, pero hay otras teorías que hablan de que en realidad fueron muchos éxodos.
O sea, fueron saliendo en pequeños grupos, por decirlo así, y y no fue una sola salida, no fue una sola, sino que hubo más allá de una sola salida, hubo dos o más. Y como dice aquí, esto está basado en fragmentos o restos de hechos reales que plantean la posibilidad de que esto haya ocurrido, de que haya ocurrido una expulsión. Fíjense cómo dice aquí, una expulsión, o sea, nuevamente se habla de una expulsión, no de que los dejo ir porque pues Dios tocó mi corazón y me doy cuenta que es la voluntad de Dios, y no, sino que aquí se habla de una expulsión, o sea, de un fenómeno que tiene que ver más bien con cuestiones de tipo político, ¿verdad? Puede ser. Bueno, ahí está, dos teorías especulativas en torno al evento del Éxodo. Bien, vamos ahora a adentrarnos un poquito ya, vimos algunas generalidades, adentrarnos en el contenido, en los pasajes bíblicos que encontramos aquí. Y por principio de cuentas, habría que decir que se trata de un libro que contiene 40 capítulos. Cabe recordar que en su momento, pues, la Biblia o en general pues, no fue escrita con capítulos y versículos, ¿verdad? La cuestión de los capítulos y versículos vino mucho después, o sea, eso ya fue mucho tiempo después, no tengo ahorita el dato exacto de en qué año, quién y todo, pero sí, eso fue algo muy posterior. Sin embargo, si consultamos nuestras Biblias, nos podemos dar cuenta de que el libro del Éxodo cuenta con 40 capítulos. Ha sido, digamos, pues enumerada con 40 capítulos. Y a lo largo de estos 40 capítulos tenemos aquí en la diapositiva un pequeño resumen, así muy general, pero de veras que es muy general, porque ahorita vamos a ir viendo ya más a detalle en las siguientes diapositivas el contenido. En general, podemos decir que en estos 40 capítulos lo que vamos a encontrar es, para empezar, a los israelitas que abandonan la esclavitud de Egipto. Decíamos, precisamente el nombre de Éxodo le viene de ahí, de la salida, esa salida que hacen, salen de Egipto, de la esclavitud en Egipto, gracias a, dice aquí, a Yahvé, ¿verdad? Bueno, ya no me voy a meter en la explicación del nombre de Yahvé, ya vimos la semana pasada que de acuerdo a la tradición se le da un nombre diferente a Dios. Algunos los llaman Yahvé, otros los llaman Elohim, otros simplemente mencionan el tetragrama, en fin, ahorita le vamos a llamar Yahvé, porque aquí lo dice así. Luego también vamos a encontrar a lo largo de este libro, que Dios envía las 10 plagas, las plagas precisamente que ya conocemos, con las cuales finalmente el faraón termina pues dando la autorización, vamos a decirlo así, de que sea liberado el pueblo de Israel. Entonces es así como entonces guiados por Moisés viajan hacia el monte Sinaí, donde precisamente en el monte Sinaí reciben lo que se llama los 10 mandamientos o el pacto mosaico, como también se le puede denominar, y ahí es donde se establece una alianza, un pacto entre Dios y el pueblo. Dios y el pueblo teniendo desde luego como intermediario a Moisés. Luego también vemos las instrucciones que va dando Dios para construir el tabernáculo. De hecho, ahí en la imagen aparece lo que es el tabernáculo, con todo y lo que conlleva el tabernáculo, ¿verdad? También el arca de la alianza, se me olvidó por un momento, el arca de la alianza, ¿verdad? También, entonces se dan las instrucciones para la construcción del primer tabernáculo, y luego también vemos el episodio del becerro de oro, en el cual el pueblo hebreo, ante la desesperación de encontrarse en una situación precaria, de camino, pues terminan adorando a un becerro de oro. Y finalmente vemos la cuestión que tiene que ver con todas las instrucciones, las indicaciones acerca de la vestimenta sacerdotal y los objetos rituales del tabernáculo. Pues de manera muy, muy general, podemos decir que ese es el contenido de los 40 capítulos que vamos a encontrar en Éxodo. Vamos ahora sí a cuestiones más específicas, más claras.
En cuanto a la estructura, tenemos aquí en esta diapositiva, vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas, ahora sí que pasajes bíblicos con capítulo y versículo, precisamente, más específicos acerca de el desarrollo temático, o más que desarrollo temático, el desarrollo de pasajes que encontramos en el Éxodo. Y en primer lugar, como número 1, tenemos lo que se llama la opresión en Egipto. De hecho, vemos la imagen acá de este lado. Vemos a los egipcios con un egipcio con un látigo. Perdón. Que de repente pasan motocicletas con un ruido muy fuerte. Entonces tenemos aquí la imagen precisamente que hace referencia a la esclavitud en Egipto, que la encontramos desde el capítulo 1, versículo 1 al 22. Luego la preparación del libertador, encontramos el relato de Moisés desde que es chiquito, cómo lo encuentran y lo consideran como un miembro de la familia egipcia, de la familia del faraón, lo cuidan y bueno, de esa manera se da lo que llamamos la preparación del libertador. Encontramos esto del capítulo 2 al capítulo 4, básicamente ahí encontramos todo lo que tiene que ver con el nacimiento y el desarrollo de Moisés y cómo él veía que se les esclavizaba a los hebreos, se les esclavizaba, y él mismo se indigna frente a estos acontecimientos, se indigna, y entonces llega el momento en el que él mismo trata de defenderlos y desafortunadamente se le pasa la mano y mata a uno de los egipcios. Al matarlo, pues imagínense el susto que se lleva Moisés, al punto de que mejor se esconde, va y se esconde y después vuelve, pero un egipcio que lo había visto, pues le dice, yo te vi, y entonces lo amenaza en cierta manera, ¿no? Con hablar, con decir la verdad, entonces nuevamente huye. Después viene la cuestión que tiene que ver con que Dios le encarga, Dios le hace el encargo, Dios le da la misión de ir a liberar al pueblo, pero pues él traía el pendiente, el susto de que pues si regresaba, lo más seguro es que lo iban a matar por haber sido asesino de un egipcio, ¿verdad? Los egipcios no se iban a poner a ver con que, pues es que fue porque estaban abusando de un hebreo, pobrecito. No, eso no se iban a poner a pensar. Lo único que iban a ver era que Moisés había asesinado a un egipcio y por lo tanto merecía la muerte. Entonces, luego vemos en el capítulo 5 la lucha contra el opresor, dice la lucha contra el opresor. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 11 encontramos precisamente lo que tiene que ver con cómo en este caso Moisés va y habla con el faraón, quiere convencerlo y se da una serie de situaciones complicadas ahí en las que el faraón pues obviamente no a la primera dijo, sí, pues váyanse y ya, los libero, los dejo en libertad y ya. Obviamente que al pueblo, en este caso al faraón, no le convenía porque pues los esclavos, como siempre, fueron los que hicieron el trabajo duro para construir ciudades, edificaciones. Entonces, si se quedaban sin esclavos, pues ¿quién iba a hacer ese trabajo? Tenía que ser a fuerzas, en este caso, pues un hebreo. Luego, como número 2, como segunda parte, encontramos lo que se llama el liberador de Egipto. Partiendo del capítulo 12 hasta el 14:31, esos dos capítulos, capítulo 12, 13 y 14, más bien serían 3 capítulos, 12, 13 y 14, vamos a encontrar ahí lo que se llama la redención por sangre, la institución de la Pascua, la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos, la redención mediante la poderosa ayuda divina, la consagración de los primogénitos y el cruce del Mar Rojo. Hacia el capítulo 13, 17 al 14:31 encontramos ahora sí el éxodo como tal, el cruce del Mar Rojo.
Por eso puse aquí la imagen, el cruce del Mar Rojo, ¿verdad? Este fenómeno que hasta la National Geographic ha estudiado, si fue posible que se abrieran las aguas en dos para que pudieran pasar los hebreos. Entonces, no vamos a meter a discutir si realmente ocurrió esto o no, aunque yo he visto precisamente videos donde dicen que este fenómeno sí se pudo haber dado, sí tiene una explicación, no que sí se pudo haber dado, sino que tiene una explicación lógica desde el punto de vista de las leyes físicas, porque no es como se ve en la imagen, que es el montón de agua que se levanta, sino que era poquita agua, pero que cada cierto tiempo el agua se va recorriendo, como en el mar, que el agua va y viene, va y viene, va y viene. Entonces, en la explicación que dan precisamente sobre este fenómeno es que era agua, pues que igual en un determinado momento se hizo hacia los lados, no como se ve en la imagen, ¿verdad? Que en la imagen se ve así como de película, que hasta olas con olas y todo el rollo, pero sí ocurre este fenómeno, ocurre precisamente y es algo que Dios permite, o sea, independientemente de cómo haya sido, Dios lo permite para que se pueda dar la liberación del pueblo hebreo. Entonces, vemos incluso en las imágenes algunos de los pasajes que tienen que ver con esta cuestión. Por ejemplo, el hecho de rociar con sangre las puertas y en este caso las casas, para que el ángel exterminador no llegara y no matara a los primogénitos. Eso lo encontramos en el capítulo 12, versículos 29 al 51, precisamente donde se da esa indicación, esa orden de pintar, por decirlo de alguna manera, rociar sangre en las puertas para que fuera como una señal de que ellos pues tenían que ser preservados de la muerte de los primogénitos. Y entonces vemos ahí este pasaje. Por otro lado, también vemos la institución de la Pascua en el capítulo 12, versículo 1 al 28. Por eso puse la imagen acá arriba, por ejemplo, de los panes ácimos, el vino, las hierbas amargas. Vemos aquí, por ejemplo, las hierbas amargas y todos estos elementos que forman parte de la Pascua judía. Esa Pascua que aún hoy en día, actualmente, siguen celebrando los judíos, ¿verdad? Ellos celebran la Pascua judía de acuerdo a las indicaciones que se dan en Éxodo 12, 1 al 28, donde se dan indicaciones muy claras de cómo debe ser el alimento que se utilice, ¿verdad? En este caso, la carne de carneros, las hierbas amargas, los panes sin levadura, y bueno, todas las indicaciones que conlleva esto. Luego, hacia el capítulo 15, del capítulo 15 al capítulo 18, vamos a encontrar en primer lugar lo que se llama el canto triunfal de los redimidos. En este cántico, en el capítulo 15, vamos a encontrar precisamente que es el cántico de Moisés y de María. Cuando hablamos de María, no nos estamos refiriendo a la Virgen María, a la Madre de Jesucristo nuestro Señor. No es esa María, es otra María. ¿Cuál María? Es una profetisa que era hermana de Aarón. Bueno, pues aquí en el capítulo 15, del 1 al 21, encontramos el canto triunfal de los redimidos. Ese canto que hacen precisamente, pueden ustedes dar lectura del el canto que hacen precisamente celebrando, cantando la liberación del pueblo hebreo, la liberación del pueblo, y entonces es una forma de celebración, de regocijo, de alegría, si ustedes lo quieren, de dicha. Y este cántico de Moisés habla precisamente de eso, habla de cómo Dios intervino con su mano poderosa para salvar, para redimir, en este caso, para salvar
al pueblo de la esclavitud. Luego también vemos en esta tercera parte los redimidos, dice, puestos a prueba. Entonces, son puestos a prueba porque precisamente ustedes saben que caminar por el desierto, pues no debe ser nada fácil. No debe ser nada fácil, ¿por qué? Pues porque la temperatura es extrema. En el día, demasiado caliente. En la noche, demasiado frío. Entonces, para empezar, la temperatura. Otra cuestión, pues el agua escasea. Entonces, estar bajo el sol, caminar bajo el sol y no tener agua o no tener al menos el agua suficiente, pues fueron pruebas que tuvieron que ir superando de alguna manera el pueblo de Israel o el pueblo hebreo. Y luego vemos la llamada prueba amarga en el capítulo 15, del 22 al 27, el hambre, la sed. Y bueno, finalmente vemos el conflicto que surge, ¿verdad? A raíz de esto. O sea, hubo un momento en el cual el pueblo, digamos, renegó de su liberación. Ellos decían, bueno, en Egipto, aunque éramos esclavos, pero por lo menos teníamos agua y alimento para nosotros y nuestra familia. Aquí nos vamos a morir de hambre y de sed. Entonces, vemos por así decirlo, el descontento del pueblo y cómo muchas de las veces ellos mismos renegaban de Dios, de ese regalo que les había hecho Dios de liberarlos, porque pues ellos se veían en una situación muy complicada al no tener agua, no tener alimento, al no tener incluso estabilidad, porque caminaban y nomás no se veía para cuándo encontrar la tierra prometida. De hecho, llegaron hasta a dudar de la autoridad de Moisés, como saben. Y finalmente en el capítulo 18 encontramos lo que se llama el gobierno de los redimidos. Vemos entonces en Éxodo 17 cómo finalmente Dios les provee de agua para que ya no estuvieran renegando, ¿verdad? O sea, Dios ve la necesidad, en este caso del pueblo hebreo, y los provee de agua. Como vemos aquí en la imagen, les da agua de una roca. Y bueno, ahí está. También al mismo tiempo se habla de Jetro, el suegro de Moisés. Por si habían escuchado hablar de Jetro, bueno, se trata precisamente del suegro de Moisés, aquí lo vemos. Y bueno, vamos al mismo tiempo también los provee del alimento. Lo que vemos en esta imagen que tenemos aquí en pantalla, donde se ven unos platitos con un alimento blanco, es lo que llamamos el maná. Por si no conocían ustedes el maná, bueno, pues este es el maná, más o menos así luce el maná, que en este caso fue el alimento con el cual Dios fue proviendo su providencia, vamos a decirlo así, al pueblo hebreo. Les dio el maná y les dio el agua. Fue la manera en como Dios fue también de alguna manera dando señales de que no los había abandonado, porque Dios no es como que los liberó y pues ya los dejó a su suerte. No los dejó a su suerte. A lo largo de ese camino, Dios poco a poco los fue acompañando y llenando de señales que hablaban de su presencia. El hecho de darles el alimento, el maná en el desierto, de darles el agua, son señales que Dios mismo presenta para que no sigan dudando, que no duden de la presencia de Dios, del amor de Dios, vamos a decirlo así. Luego, en la cuarta parte del libro del Éxodo, que vendría a ser del capítulo 19 hasta el capítulo, vamos a decirlo así, el 35, del capítulo 19 al 35, vamos a encontrar lo que se llama la aceptación de la ley, es decir, los 10 mandamientos, como vemos en la imagen de la esquina superior. Dios da a Moisés y desde luego al pueblo de Israel, le da los 10 mandamientos. Y entonces, en unas tablas, unas piedras,
escriben los 10 mandamientos. Vemos entonces esas directivas dadas a Moisés en el 19:1 al 25, y finalmente en el capítulo 20 los mandamientos de carácter moral, o lo que también se conoce como el decálogo. Decálogo, mandamientos, es lo mismo, a fin de cuentas se refiere a lo mismo. Y luego vienen dice ahí, las ordenadas de carácter social, las ordenanzas, ahí me equivoqué en esa parte, ordenanzas de carácter social, que ya no tienen que ver con lo moral, sino más bien con cómo regirse como sociedad, ¿verdad? Del capítulo 21 al capítulo 24. No sé si tienen su Biblia ahí a la mano, del 21 al 24. Si quieren, váyanse poniendo en Éxodo 21. Por ejemplo, en el 21, hablando precisamente de las ordenanzas de carácter social, se menciona a los esclavos. ¿Cómo debe de ser la relación con los esclavos, por ejemplo? Y luego se empieza a hablar de cuando en la sociedad uno le falta el respeto, por ejemplo, a una persona, a un miembro de la sociedad, a un hermano, ¿cuáles serían las sanciones o la forma de redituar el mal que se hizo? O sea, ¿cómo voy si yo le robé a una persona, por ejemplo, pues le tengo que restituir lo que le robé, ¿sí? Entonces, del 21 al 24 vamos a encontrar precisamente una serie de indicaciones en las cuales Dios deja en claro sobre todo esta cuestión de la restitución. Si yo le robo, le quito, le falto a mi hermano en algo, tengo que restituirle. Es decir, no basta solo con decirle a Dios, perdón y listo. No, hay que restituir lo que de alguna manera le faltaste al prójimo, al hermano, diríamos hoy en día. Luego del 24 al 31, del capítulo 24 al 31, vamos a encontrar lo que se llaman los reglamentos de carácter religioso. Pues vamos a ver que, como podemos ver aquí, hay instrucciones, mandamientos de carácter moral, los 10 mandamientos. También hay instrucciones de carácter social, pero también de carácter religioso. En el capítulo 24, si ustedes van al 24, por ejemplo, vemos ahí que dice Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Y se dan una serie de indicaciones acerca de cómo realizar, en este caso, los rituales que se hacían. Y bueno, luego a raíz de eso viene lo que se llama la infracción de la ley. Es decir, cuando una persona ha de alguna manera violado alguna ley, un mandato, uno de los mandatos, ya sea de carácter moral, social o religioso, pues en ese caso, cómo se debería de actuar en consecuencia. Y vemos en el capítulo 32, y vamos al 32, podemos darnos cuenta que del 32:1 al 14, dice ahí, viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, los trajeron a Aarón, él los tomó en las manos de ellos, le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Por eso es que vemos acá en la parte de arriba al becerro, el becerro de oro, precisamente en razón de que Dios hablaba con Moisés allá en el monte Sinaí, y Dios le daba indicaciones, pero él estaba allá, y los demás se empezaron a desesperar, empezaron a mostrar una cierta, vamos a decirlo así, como una desesperación porque no bajaba y no sabían nada de él, y entonces cayeron en la tentación de adorar dioses falsos. Por lo tanto, hicieron el becerro de oro. Lo fundieron el becerro y empezaron a rendirle culto, lo cual desde luego es
claramente algo aborrecido por Dios. Ya vemos, por ejemplo, en Éxodo 24, que dice claramente, no adorarás dioses falsos, no te postrarás ante imagen alguna de lo que hay en el cielo, en la tierra o debajo de ella. No te inclinarás ante ellas. Bueno, claramente vemos la indicación que va precisamente en la línea de no caer en la idolatría, y el pueblo precisamente hace todo lo contrario. Claro, a raíz de que todavía no bajaba Moisés, todavía no compartía esta información, vamos a decirlo así, con el pueblo, pero empezaron a hacer algo que era abominable para Dios. Entonces vemos el becerro de oro. Luego viene el rompimiento de las tablas en el 32:15 al 35 y la restauración de la ley. O sea, pese a que se rompieron las tablas, vemos la restauración de la ley. Luego la visión renovada y las segundas tablas. Una vez que ya habían quebrado las tablas, pues se tuvieron que hacer unas segundas tablas. Luego, ya por último, en la quinta parte, antes de pasar a la ruta del Éxodo, ya del capítulo 38 al 40, del 38:1 al 40:38, el capítulo 38, 39 y 40, esos 3 capítulos, vamos a encontrar que precisamente se habla de las ofrendas y obreros para el tabernáculo. Para quienes no tienen una idea muy clara de cómo era el tabernáculo, les puse esta imagen acá arriba de cómo más o menos fue diseñado el tabernáculo. Estamos hablando del primer tabernáculo. Y entonces encontramos aquí, como vemos, ofrendas, dice, ofrendas. Las ofrendas son los animales que vemos aquí, y los obreros, cómo tenían que ser. Vienen ahí algunas indicaciones claras. Luego viene lo que se llama la construcción del tabernáculo y nombramiento de quienes participaron. Cómo se fue construyendo el tabernáculo. Vamos a ver indicaciones muy claras, muy precisas de cómo se tenía que construir el tabernáculo, incluso medidas que tenía que tener y todo lo que tenía que tener al interno. Y finalmente en el capítulo 40 dice, se erige, es decir, se levanta el tabernáculo y desciende la gloria divina. De esa manera es como concluye precisamente el libro del Éxodo en el capítulo 40. Es decir, vamos a ver precisamente a continuación ahorita la ruta del Éxodo. ¿Qué ruta siguió, vamos a decirlo así, el pueblo hebreo una vez que salen de Ramesés? Habíamos dicho hace rato que en Éxodo 1:11 se menciona la ciudad de Ramesés, la ciudad que hizo Ramsés o que gobernaba Ramsés. En ese caso, salen de ahí, de esa ciudad, y siguen esta ruta que estamos viendo aquí, ¿verdad? Llegan al desierto de Sucot, continúan hacia Mará, luego después hacia el monte Sinaí, el monte Oreb, finalmente continúan hacia Cades, luego dan vuelta para regresar en Esión, Edom, y finalmente en el monte Nebo, que es donde concluye, donde se encuentra la tierra prometida. Más o menos así, geográficamente, podemos darnos una idea de cómo fue la ruta del Éxodo. Bien. Vamos a ir viendo poco a poco o a desglosar esta ruta del Éxodo, este mapa que estamos viendo aquí en pantalla, cómo se da, cómo fue dándose digamos, estos 40 años, porque aquí lo vemos en una imagen muy sencillo, muy fácil, un mapita, pero este fue un recorrido que duró 40 años. Ahora bien, dice, ruta emprendida según el relato bíblico. Aquí lo que vamos a tomar como texto base para esta explicación es, desde luego, el relato bíblico, lo que nos dice el Éxodo. Y para empezar, dice que se expone que después de atravesar el Mar Rojo, ustedes saben, se atraviesa el Mar Rojo, se abren las aguas para que pueda pasar el pueblo hebreo, y entonces dice que se adentraron en el desierto de Sur, es el que decíamos acá, el de Sucot. Entran al desierto de Sur o Etam, y 3 días después llegan a Mará, como habíamos visto acá abajo, llegan a Mará. Profe, Sí, dígame.
Perdón, una pregunta. Si se habla de, como parte de las especulaciones que hubo varios éxodos, me surge la duda de si hubo como algún éxodo más grande que es este, porque al cruzar el Mar Rojo, pues no sé si habría como otras opciones, ¿no? Para que después se juntaran los hebreos, ¿no? O como fue. A ver si estoy entendiendo. La pregunta sería entonces que si además del Mar Rojo había otra ruta por donde pudieran salir. Ajá, por el tema de que nos explicaba al principio que quizás no fue un solo éxodo, sino varios. Sí, O si los anteriores éxodos también cruzaron el Mar Rojo de alguna u otra manera. fíjate que haciendo referencia a este comentario que me haces, decía yo hace un momento, son teorías, en este caso son teorías especulativas. Y al menos en lo que yo investigué, no encontré el dato específico de si todos esos éxodos, dos o más, fueron los dos por el Mar Rojo o si se fueron por otro lado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la teoría solamente se limita a decir que fueron expulsados y que probablemente no fue en una sola emisión, sino que hubo varios momentos, dos o más momentos en los que fueron expulsados y salieron. Pero el lugar por el que salieron, por donde salieron, ahí sí creo yo que no, no menciona la teoría ese dato de si fue por el Mar Rojo o no. Lo que nosotros decimos en este momento es el dato que nos da la Biblia. El Éxodo sí nos dice que fue por el Mar Rojo, ¿verdad? Pero con todo y esto, Dalia, le prometo que me voy a volver a meter a investigar y si encuentro más información sobre esta teoría especulativa, igual la siguiente clase, con todo gusto, inicio comentando esta situación. ¿Sale? Órale. Gracias, muy Sí, bien. gracias a usted, gracias. Entonces, continuando con lo que estábamos viendo ahorita, vemos precisamente que atraviesan el Mar Rojo y entonces se adentran en el desierto de Sur para luego después llegar a Mará. Y justamente ahí fue donde murmuraron, como vemos en la imagen aquí, hubo hebreos que empezaron a murmurar en contra de Moisés, en contra de Dios, por lo que ya les decía, la temperatura del desierto, la falta de alimento, la falta de agua, todo eso fue complicando la situación a tal grado que ellos empezaron a murmurar en contra de Dios, en contra de Moisés. Eso lo encontramos concretamente en el 15:24 de Éxodo. En el 15:24 encontramos esta situación de murmuración en la cual ellos precisamente, pues hasta cierto punto entendible, ¿no? O sea, estaban acostumbrados no digo a la comodidad, pero sí estaban acostumbrados a tener al menos alimento y agua para llevar una vida digna. Tenían vivienda, ¿verdad? A lo mejor no como la de los egipcios, pero al menos tenían dónde vivir. Y de repente convertirse en nómadas, convertirse en personas que no tienen dónde vivir, pues sí se vuelve complicado. Luego, estábamos diciendo que entonces se encontraban en el desierto de Mará y de Mará se trasladan a Elim. Elim dice aquí que era un oasis de 12 fuentes de agua. Como podemos ver en la imagen, llegan a Elim. Elim es aquí esta parte de la imagen donde se ven las palmeras, se ve el agua, o sea, algo totalmente diferente al desierto de Mará. Entonces, para ellos pues fue un descanso, ¿no? Un respiro, el contar ahora sí con 12 fuentes de agua y dice que se adentraron en el desierto de Sin en dirección al monte Sinaí, que dice aquí, orillando el Mar Rojo. También, precisamente en este lugar, fue donde encontraron el maná.
Aquí, ¿se acuerdan que les decía hace un momento el maná? Para quienes no conocen el maná, así más o menos luce el maná. Bueno, era el alimento que tenían al alcance, digamos. Luego dice, ya habían transcurrido 2 meses desde la partida de Egipto y aquí se verifica el evento del maná. O sea, fíjense, 2 meses después. Estamos hablando de que con qué se alimentaban, pues a lo mejor con lo que había de momento ahí en el desierto, pues realmente no es como que hubiera mucho. Pero entonces, por eso es que empezaron a murmurar, pues claro, porque no tenían lo necesario para vivir. Luego dice, ya en el desierto de Sin, la congregación se trasladó hacia las locaciones de Dovka y Aluz, en Refidim, cerca del monte Oreb, en el desierto de Parán, un lugar sin agua. Otra vez, un lugar sin agua. Luego dice ahí, combatieron por primera vez como pueblo contra los amalequitas, venciéndoles. Entonces, en Éxodo 17:13, aquí es donde vamos a encontrar esta pugna, esta lucha contra los amalequitas, como lo vemos en la imagen. Aquí aparece el pasaje donde dice que Moisés oraba con las manos en alto, ¿verdad? Oraba con las manos en alto y entonces cuando se cansaba, empezaba a bajar las manos, ¿verdad? Pues obviamente después de un rato, okay, bajaba las manos y entonces es cuando los amalequitas comenzaban a cobrar como fuerza, por decirlo así, empezaban a ganar y entonces al darse cuenta de eso, hubo hombres, como lo vemos en la imagen de la izquierda, que le empezaron a levantar las manos, precisamente para que orara. Toda la noche estuvo en oración, orando con las manos en alto, así como lo hacemos los evangélicos en la iglesia, las manos en alto. Y de esa manera dice el Éxodo precisamente que fue como le ganaron a los amalequitas. Ganaron esa. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que el hecho de que Dios les hubiera dado la promesa de, ahora sí que valga la redundancia, de la tierra prometida, no es como que, pues les tengo de aquel lado una tierra para ustedes y ya, no. Era la época en la que los pueblos peleaban por el territorio, peleaban por quedarse con el dominio del territorio. Entonces, la búsqueda de la tierra prometida no estuvo exenta en ningún momento de pruebas como esta, la guerra con pueblos como los amalequitas. En este caso, ellos ganaron, el pueblo hebreo ganó, gracias a que Dios, bueno, Dios escucha la oración de Moisés, quien tenía sus manos en alto, y bueno, ahí está. Luego dice que estaban en Refidim, y dice, desde Refidim el pueblo hebreo entró en el desierto del Sinaí, y acamparon en las postrimerías del monte Sinaí, es decir, en lo que estaba hasta el último del monte Sinaí o del monte Oreb, a los 90 días de haber salido de Egipto. Aquí ya hablamos de 90 días. Estamos hablando de un aproximado de 3 meses. O sea, a 3 meses de haber salido del pueblo egipcio, de haber sido liberados, se encontraban ahora sí en el monte Oreb. Y dice, en ese lugar precisamente es donde Moisés pudo ver a Yahvé, quien le entregó los 10 mandamientos, ahí en el monte Oreb, ahí precisamente. Y dice que ahí fue donde constituyó el sacerdocio de Aarón. El libro del Éxodo va a hablar precisamente del sacerdocio de Aarón y lo va a hacer precisamente en esas condiciones. Es por eso que en la imagen del centro vemos tanto a Moisés cargando las tablas de los mandamientos, como también a Aarón, quien era sacerdote. Entonces, la Biblia, el Éxodo, nos va a hablar del sacerdocio de Aarón y junto con ello todas las descripciones que tienen que ver acerca con las vestimentas, los ornamentos del sacerdote. Esto también se va a repetir, como ya dije, en Levítico. En el libro de Levítico se van a repetir estas indicaciones acerca del sacerdocio, de cómo deben de vestir, cómo se tienen que preparar, etcétera. Luego, adicionalmente, se construyó el primer tabernáculo y el arca de la alianza, como lo habíamos visto
anteriormente. Entonces está aquí un ejemplo, un modelo de cómo más o menos, siguiendo las indicaciones o las descripciones que da el Éxodo, cómo lucía aproximadamente, en este caso, el tabernáculo. Vemos que en su interior está el Arca de la Alianza, precisamente acá al fondo, el Arca de la Alianza en el fondo del tabernáculo, en lo más, se supone que es lo más sagrado del tabernáculo, y entonces encontramos ahí esa parte. Luego después dice que desde el Sinaí o desde el Horeb partieron al desierto de Parán, se fueron a Parán y habitaron, dice, en Cribot Ataba. Esto lo encontramos en Éxodo 11:35, dice, para trasladarse a Aserot. Como vemos aquí, estaban en Parán, se fueron a Aserot, en el pleno desierto, otra vez en el desierto. Ahí en Aserot, precisamente, es donde Moisés asignó a 2 espías para que reconocieran la tierra de Canaán. Aquí están los 2 espías. Este texto es el que les comentaba hace un momento, que precisamente aparece también en Números, en el libro de los Números. Aquí es donde encontramos, como decía hace rato Ariel, textos paralelos, donde pareciera como que entonces hubo un cierto acomodo o algo así, porque encontramos textos paralelos, textos que coinciden en la narración de un evento, de un hecho. En este caso, estamos hablando de que Moisés asignó 2 espías para que reconocieran la tierra de Canaán, desde el monte Negev. Dice, mientras tanto, la congregación avanzó a Ritma y de allí a Rimón Pérez. Bien, nos quedan 1, 2, 3 diapositivas. Bien. Dice aquí, la información conseguida en 40 días, la información que les había encargado a los espías, dice, fue mal recibida por la congregación, dado que 10 de los 12 espías incitaron a murmuraciones en contra de sus líderes, lo que provocó una funesta rebelión en el pueblo en contra de Yahvé. Es decir, en lugar de hacer su tarea, estos espías, dice que 10 de los 12, imagínense, 10 de 12, la mayoría, prácticamente todos, incitaron a murmuraciones en contra de los líderes, lo cual trajo una rebelión. Nuevamente esto lo encontramos en Números 14, o sea, vemos otra vez el paralelo con Números. Dice, y muchos pugnaron, es decir, muchos pelearon por volver a Egipto. O sea, fíjense cómo está la situación de que ante los problemas que tuvieron que enfrentar poco a poco, pues eran tan fuertes los problemas que mejor de plano ellos mismos buscaban regresar a Egipto o veían como que era lo mejor. Finalmente dice, Yahvé maldijo a los 10 espías, a estos 10 espías que empezaron a murmurar en lugar de hacer lo que les había indicado, dice, quienes fallecieron de plaga. Vemos aquí entonces 2 castigos que en este caso dio a los espías. En primer lugar, número 1 dice, condenó al pueblo de Israel a perderse durante 40 años en el desierto de Negev. Ahí está. Ese fue uno de los castigos, perderse en el desierto de Negev. Y el otro de los castigos fue dice, fueron derrotados por los amorreos. O sea, hubo una lucha contra los amorreos, pero en esta ocasión perdieron. No como con los amalequitas, sino que con los amorreos perdieron. Así fue como Dios de alguna manera intervino, pero permitió que Caleb y Josué salieran del desierto. Es decir, a ellos 2, a Caleb y a Josué, los exentó de esa prueba, de ese castigo, de ser perdidos en el desierto del Negev. Y finalmente, gracias a Dios, viene por último, ya en el capítulo 40, como vimos, la conquista de Canaán, la conquista de la tierra prometida. Entran a Canaán, dice, teniendo como líder a Josué. Fíjense, durante todo ese camino por el desierto,
Moisés fue quien los iba conduciendo. Pero Moisés, con todo y que fue el líder, con todo y que fue el que sobrellevó los problemas, sin embargo, Josué fue quien terminó entrando en la tierra prometida. Moisés, dice Dios, no, dice aquí en azul, Yahvé no autorizó a Moisés a entrar en Canaán, solo le permitió observar la tierra de la herencia desde el monte Pisga o Nebo. Por eso vemos aquí a Moisés viendo a lo lejos, viendo hacia lo lejos la tierra de Canaán. Y finalmente muere Moisés, ya bastante anciano, y es enterrado en Moab. Y bueno, así es como concluye precisamente el libro del Éxodo. Así es como concluye básicamente este camino o esta ruta que siguieron por el desierto. Y bueno, pues de esa manera vamos a concluir por hoy la clase. No sé si tengan alguna pregunta, duda antes de irnos. Bueno, entonces vamos a ponerle aquí cancelar. Bueno, si ya no hubiera ninguna pregunta, vámonos a detener grabación.